1 Corintios 11, verso 23, la escena la conocemos. Cristo antes de partir, Pablo nos recuerda las palabras de Cristo antes de su muerte, en la institución de la cena, y hay un término aquí importante que va asociado con nuestra clase de hoy, que quiero que leamos y oremos al Señor. 1 Corintios 11, 23 declara la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es ¿qué? El nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos al Señor. Bendito Dios, necesitamos en esta mañana una gran porción de tu gracia. Muchos de nosotros nos sentimos débiles físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Necesitamos de tu gracia. Necesitamos que nos guíes. Pero sobre todo te pido que en el poder de tu Espíritu nos hagas conscientes de lo que hemos venido a hacer aquí. No hemos venido sencillamente a sentarnos, a escuchar a alguien hablar y ya, como si fuera una conferencia y ya. Hemos venido a escuchar tu voz. Hemos venido a escuchar tu palabra. Hemos venido a ser confrontados y alentados por ella. Por lo tanto, Señor, nuestra actitud hoy debe ser un espíritu de gozo, pero también de reverencia ante la presencia del Dios vivo. Oh bendito Dios, pedimos que nos ministres con tu palabra por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, en la mañana de hoy me corresponde enseñar en la escuela dominical. Hemos estado enseñando las doctrinas de nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Esta confesión lo que hace es resumir lo que la Biblia ya enseña. ¿Ok? Aquí no va a encontrar algo nuevo fuera de lo común o extrabíblico o nada de eso. Todo lo que está aquí es un resumen de lo que la Biblia enseña. Cuando las personas escuchan que una iglesia tiene una confesión de fe, se medio espantan. ¿Qué es eso? Si deberíamos es tener la Biblia y nada más. Y ciertamente es así. De hecho, aquí se predica es la Biblia. Y lo que hace la confesión es resumir lo que enseña la Biblia. Sin pasar por alto que todos tenemos una confesión. Una confesión es una declaración de algo que yo creo. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿qué crees de Jesucristo? Y tú me dices, bueno, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Esa es tu confesión de fe. Esa es una declaración de algo que tú crees. Lo único es que tú no la tienes por escrito. Si tú me dices, yo creo solo la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios, esa es tu confesión de fe. Esa es una declaración de algo que tú crees, solo que no la tienes por escrito. Entonces, todos tenemos una confesión de fe, solo que no todas las iglesias ni todos los creyentes la tienen por escrito. Bueno, nuestra iglesia se adhiere a una confesión histórica y tenemos por escrito todo lo que creemos como iglesia. La Confesión Bautista de Fe del 1689 es la confesión de fe a la que se adherían los bautistas reformados. Y allí se resumen en 32 doctrinas todo lo que creemos enseña la palabra de Dios. Alguien decía que la Biblia es como el asfalto en una autopista por donde andamos y las confesiones y los credos son como esas líneas blancas de la autopista que nos ayudan para que no nos salgamos del carril. Y es así, esa es nuestra confesión de fe. Y para aquellos que están viniendo a nuestra iglesia por primera vez o tienen poco tiempo y quieren ser miembros de nuestra iglesia, yo quiero animarles a que vean todas las clases de la confesión de fe. ¿Cómo te vas a ser miembro de una iglesia a la que ni siquiera sabes qué cree? La gente es muy precipitada a veces. Yo entiendo que a veces hay un buen deseo de ser miembro de una iglesia, pero el problema es que la mayoría de los que se hacen miembros de las iglesias no saben lo que creen su iglesia. Entonces queremos animarles a que entren a nuestro canal de YouTube, Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia, y allí van a buscar todas las clases de la escuela dominical. El pastor Rubén las ha estado enseñando fundamentalmente. Su última clase fue de la caída del hombre, el pecado y su castigo, que fue el capítulo 6. Yo voy a empezar a desglosar hoy el capítulo 7 sobre la teología del pacto. Aquí les estamos presentando lo que creemos como iglesia.
Esta doctrina es una doctrina fundamental de la fe reformada, la teología del pacto. Es la que nos diferencia realmente y es muy importante que la conozcamos. Mientras el pastor Rubén va a estar en los próximos domingos enseñando los siguientes capítulos de la confesión, cada 2 semanas a mí me corresponde la escuela dominical, yo voy a estar enseñando la teología del pacto. O sea, vamos a tener un curso dentro del curso. Vamos a estar unos 3, 4 clases profundizando en la teología del pacto. Y hoy les voy espero animarlos hoy a atender esta doctrina y a ver lo importante de esta doctrina. Los que tienen su confesión allí, pueden acompañarme al capítulo 7, párrafo 1, y a los que no lo tienen yo se las leo. Y yo quisiera iniciar mi clase leyendo el párrafo 1 del capítulo 7 de la confesión, de cómo los puritanos resumieron de una manera increíble lo que creemos de la teología del pacto y luego afirmar cada una de estas verdades con lo que la Biblia enseña. Amén. Entonces, para que veamos, la confesión está aquí y la Biblia encima de ella. La Biblia es nuestra máxima autoridad y siempre debe ser así. Dice el capítulo 7 de la confesión del pacto de Dios, párrafo 1, lo siguiente. La distancia entre Dios y la criatura, o sea, nosotros, es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, estas nunca, noten la palabra, nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Explico. El párrafo resume algo así: la distancia entre Dios y la criatura es muy grande. Hay una diferencia abismal entre nuestro Creador y nosotros. Eso no tiene ninguna discusión. Somos completamente diferentes en todos los sentidos. Y dice, la distancia entre Dios y la criatura era tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su Creador, todos los hombres deben obedecer a su Creador. De hecho, esa es la raíz del problema del hombre, como lo vimos en el capítulo 6 que expuso el pastor Rubén sobre la caída. Pero dice, estas nunca, me encanta esto, nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios. Lo que están diciendo los puritanos es que nosotros, las criaturas, nunca podríamos haber llenado el estándar de Dios. No podíamos. No podemos llenar el estándar de un Dios perfecto, porque el estándar que demanda este Dios es perfección. ¿Quién lo ha llenado? Ninguno. Entonces, dice aquí los puritanos, la única manera de que las criaturas pudieran alcanzar vida, ya que por sus propias fuerzas no podían, era que Dios condescendiera voluntariamente, que Dios tomara la iniciativa. Y le preguntamos a los puritanos, ¿y cómo hace eso? Bueno, termina diciendo el párrafo, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Es así como Dios toma la iniciativa para relacionarse con sus criaturas, aquellas que por sus propios méritos no podían alcanzar la vida. Eso es lo que tenemos en el párrafo 1. Entonces, yo quiero que consideremos hoy 5 puntos. Esta clase es una introducción a la teología del pacto. Pero hoy vamos a considerar de manera rápida, en primer lugar, la importancia de estudiar la teología del pacto, y le pido que sea paciente conmigo. En segundo lugar, quiero que hablemos de qué es un pacto. En tercer lugar, veamos la unidad de los pactos. Hay una unidad entre ellos. Y esto es muy importante porque a muchos de nosotros estos temas nos chocan, porque la mayoría de las iglesias evangélicas en Latinoamérica vienen de un trasfondo dispensacionalista. Ay, usted dirá, pastor, si usted me había vuelto loco con decir teología pactual, dispensacionalismo usted, tranquilo. Mi meta en este pequeño curso es ser lo más minucioso y sencillo del mundo, como para bebés que podamos entender esto. Y en una de mis clases yo voy a explicar qué es el dispensacionalismo y por qué usted se va a dar cuenta que la mayoría de las iglesias es dispensacionalista. Esto es muy importante. Vamos a ver allí la unidad de los pactos. En cuarto lugar, vamos a ver los componentes de un pacto. Y en quinto lugar, los tipos de pacto. Sencillo. Comencemos viendo en primer lugar la importancia en esta clase, la importancia de estudiar la teología del pacto. Pastor, ¿por qué traer un domingo esta clase? Yo vengo abrumada. Tuve un conflicto con mi marido. He estado luchando con mis pecados en esta semana. Usted no pudo haber traído, no sé, el Salmo 23.
O el Salmo 46 para animarnos. Bueno, la Biblia dice que hemos sido llamados a predicar todo el consejo de Dios. Desde los textos más fáciles, los más difíciles, los que nos gustan y los que no nos gustan. Y aquí, si queremos ser fieles, tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Y todo es palabra de Dios, así que espero que esto también te consuele. Amén. Lo primero que quiero destacar aquí es que la Biblia, de tapa a tapa, habla de la teología del pacto. Quizás no vas a encontrar términos como pacto eterno, pacto de redención o pacto de obras, pero la doctrina sí la vas a encontrar allí. Por ejemplo, la palabra membresía no está en la Biblia, pero la enseñanza de la membresía sí está en la Biblia. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la enseñanza de la Trinidad sí está en la Biblia. Y lo mismo sucede con esta realidad. Vayamos al primer libro de la Biblia, a Génesis 15, 18. Vamos a leer un pequeño verso aquí. Génesis 15, 18. El contexto es Dios haciendo pacto con Abraham. En una clase yo voy a desglosar este capítulo y vamos a ver lo magistral, las bellezas que hay ahí en ese pacto abrahámico. Dice Génesis 15, 18. En aquel día el Señor hizo ¿qué? Un pacto con Abraham. No Abraham con Dios. Dios hizo pacto con Abraham. Si ustedes van luego a Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, es lo importante de traer un cuaderno para repasar luego Deuteronomio 7, 9. Dice Deuteronomio capítulo 7, verso 9 lo siguiente. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto. ¿Ven la idea? Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. De nuevo la idea del pacto. Cuando vamos al libro del profeta Jeremías, Jeremías capítulo 32, verso 40, yo le estoy dando, como dicen por ahí, abuelo de pájaro. Quiero que veamos rápidamente algunos pasajes donde esto está. Jeremías 32, 40 dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Pastor, pero eso en el Antiguo Testamento. No, nosotros leímos en 1 Corintios 11, 23, cómo se menciona la idea del pacto instituido por Cristo. Y si vas al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 13, versículo 20, el escritor dice algo increíble acerca de la doctrina de los pactos. Hebreos 13, versículo 20, mira lo que dice aquí. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Al sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De nuevo, la idea del pacto está a lo largo de toda la Escritura. Y puedo seguir citando pasajes bíblicos. Una de las cosas que quiero decirles de por qué es importante estudiar la teología del pacto es porque a través de esta doctrina entendemos la unión de la Biblia. Así es. Lamentablemente muchos ven hoy la Biblia como una enciclopedia. Una enciclopedia es un libro donde hay diversos temas, pero los temas no se relacionan entre sí. Tú puedes ir a la sección tal, vamos a ver el tema de la ciencia, la sección tal, tema de salud, y cada tema puede estar independiente y no hay problema. Bueno, lamentablemente muchos pastores y evangélicos hoy ven la Biblia como una enciclopedia. Tengo un problema matrimonial, ya va, vamos a 1 Corintios 7. Tengo un problema conmigo, ya va, vamos al libro de Proverbios. Y así ven la Biblia. Y aunque en la Biblia hay consejos y hay principios para cada uno de esos temas, yo quiero decirles que la Biblia posee un solo tema en desarrollo. Un solo tema. Hay un solo tema que se está desarrollando de Génesis a Apocalipsis. Cada historia, cada personaje, cada evento en la Biblia está conectado, con ese tema que se va desarrollando. El problema es que muchos cristianos no saben encontrar ese tema en desarrollo porque desconocen la teología del pacto. Entonces ven la Biblia como una enciclopedia y es allí donde cometemos grandes errores. Hay un personaje en la Biblia, Dios y el plan de salvación, que se va desarrollando a lo largo de los 66 libros. Otra de las razones por las cuales es importante estudiar la teología del pacto es porque la misma Biblia está estructurada por pactos.
La palabra testamento fue una palabra acuñada recientemente, pero el término ideal es nuevo pacto y antiguo pacto. Recuerden que no es algo de malo a mejor, sino de bueno a mejor lo que tenemos en la Biblia. O sea, la misma Biblia está estructurada por pactos. Otra de las razones por la que es importante que estudiemos esto es porque Dios se relaciona con los hombres a través de pactos. Y esto es muy importante que sepamos esto, porque yo les leí pasajes donde se dice que Dios es el que determina el pacto, las condiciones del pacto, y Él es el que pacta con el hombre. ¿Por qué esto es muy importante? Porque nosotros venimos de muchas iglesias de la prosperidad donde te dice, pacta con Dios. Da un porcentaje de lo que ganas en tu empresa, de tu sueldo, de lo que adquieres, y pacta con Dios. Él te va a bendecir. Deja tu carro, tu llave, dinero, tu ofrenda, pacta con Dios. Y yo quiero decirle que si tú estás en una iglesia así, corre de allí, porque nunca el hombre pacta con Dios. El hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios. Es Dios a lo largo de la Biblia, de tapa a tapa. Dios es el que pacta con el hombre. Dios es el que toma la iniciativa en el pacto. El pacto, como veremos, no es un acuerdo entre iguales. Dios no es igual a nosotros. Así que queda claro que Dios incluso determina los pactos, como lo dice la confesión, para relacionarse con los hombres. De hecho, Dios se relaciona con los hombres a través de pactos. Dios se relacionó con nuestro primer padre a través de un pacto, con Abraham a través de un pacto, con Noé a través de un pacto, con David a través de un pacto, con el pueblo de Israel a través de un pacto, Cristo con la iglesia a través de un pacto. El problema es que nosotros encontramos eso en la Biblia y pasamos la página porque no tenemos ni idea de eso. Bueno, yo espero que en este curso pueda aclararse eso. Otra de las razones por las cuales es importante estudiar la teología del pacto es porque nos permite entender nuestras raíces. Si usted entiende la teología del pacto, sabrá por qué somos bautistas reformados. Usted sabrá por qué no somos presbiterianos, por qué no somos arminianos o pentecostales o dispensacionalistas. La teología del pacto es vital. Otra razón por la que es importante es porque Cristo muere para establecer un pacto. Cristo da su vida. Cristo derrama su sangre para establecer un pacto. ¿Será importante nosotros estudiar esta doctrina? Claro que sí. Por otro lado, nuestra salvación depende de un pacto. Depende de los acuerdos de un pacto. Es a través de pactos que el hombre puede ser bendecido por Dios. Por eso decía un puritano, todo hombre está atado como a una correa a uno de dos hombres, o a Adán o a Cristo. Y dependiendo en quién estés, las bendiciones o las maldiciones. O sea que aún yo estoy siendo bendecido hoy si estoy dentro del pacto. Así que eso es importante. Así que ya tenemos nuestro primer punto. Ven que vamos avanzando rápido. La importancia de estudiar esta doctrina. Quiero pasar ahora a qué es un pacto. ¿Qué es eso? Nosotros entendemos como un pacto, un acuerdo entre dos personas sobre un tema en específico que incluye una promesa y un juramento. Pero con respecto a los pactos de Dios, como veremos, no es así, porque este no es un pacto entre iguales. Es un pacto entre el Creador y las criaturas, donde, como veremos, el Creador es quien pacta y quien establece cómo se lleva a cabo el pacto, no nosotros. De hecho, la palabra pacto es una de las palabras más importantes en la Biblia. En el original hebreo es la palabra berit. Se usa más de 275 veces nada más en el Antiguo Testamento. ¿Será importante esa palabra? Cuando tú ves que una palabra se repite tanto, denota énfasis. Así que es importante. Y esa palabra berit en el hebreo significa atar. Atar. ¿Por qué? Bueno, está muy relacionado con lo que tenemos en los pactos. Porque en un pacto había partes unidas en torno al pacto. Lo que unía a estas personas era el pacto. Era un compromiso entre dos. Era un pacto. Los pactos en la Biblia no son acuerdos entre iguales, como les dije, sino que Dios decidiendo e imponiendo de acuerdo al accionar del hombre. Dios a través de los pactos determina la forma en la que se relaciona Él con el hombre. Yo en este pacto voy a determinar cómo nos vamos a relacionar tú y yo. Tú y yo. Dios es el que impone su pacto a los hombres. Los hombres no pactan con Dios. Así que entonces tenemos que el pacto es unilateral y soberano porque es Dios quien establece cómo será.
De hecho, si ustedes leen Génesis capítulo 9, versículo 9, Dios le dice algo a Noé. Hermanos, y debo decir que también desconocemos mucho esto porque lamentablemente los evangélicos, y me incluyo porque yo estuve allí por mucho tiempo, leíamos nuestra Biblia como un libro de magia. Ay, voy a abrir mi Biblia a ver qué me sale hoy. Lo que el Señor me diga, eso es. Judas fue y se entregó. Ya lo estaban citando porque es muy común. Y así leemos la Biblia. Y por eso tú le preguntas a la gente, mira, ¿qué tal? ¿Has leído alguna vez el libro del profeta Oseas? ¿Hay un libro que se llama Oseas? Porque nos gusta leer el Salmo 91, Josué 1:9, Salmo 23. Y por eso yo estoy hablando aquí de términos. Y usted, wow, yo no sabía eso. Y la mayoría quizás tenemos más de 10 años en el Evangelio. Por eso el propósito de aquí es incentivarlo a leer sus Biblias. Estudien sus Biblias. Génesis 9:9, Dios le dice a Noé. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto. Ven a Dios siempre tomando la iniciativa. Yo establezco mi pacto con ustedes y con vuestros descendientes después de vosotros. El pacto es unilateral y soberano. Conseguimos también un concepto de pacto ligado a una promesa. Siempre el pacto incluye una promesa. Pero un pacto es más que una promesa. Es una promesa jurada. De hecho, nosotros vamos a ver en una de las clases a Dios estableciendo pacto y cada pacto incluye un juramento. Una promesa jurada. Es una promesa certificada por un juramento. Sí que luego que tenemos este panorama de un pacto, quiero darles esta definición de un siervo del Señor. Él dice, un pacto es un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de sus relaciones, cómo nos vamos a relacionar, por medio del cual el hombre puede ser bendecido. Eso es un pacto, un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y los hombres, que estipula las condiciones de sus relaciones y por medio del cual el hombre puede ser bendecido. No es un acuerdo entre iguales, es unilateral y soberano. Así que luego que tenemos ahí breve que es un pacto, veamos la unidad de los pactos. Pastor, usted va como corriendo. Sí, un poquito porque es una introducción. Quiero animarlos, yo quiero saber más de eso. Bueno, en mi próxima clase yo voy a desglosar todos los pactos en la Biblia de manera separada y veamos cómo se unen. Hay una belleza increíblemente en la Biblia con respecto a ellos. La unidad de los pactos, pongamos una lámina que tengo por allí. Tenemos los pactos que están en la Biblia, que vamos a estar desarrollando en este curso, y parten del intratrinitario o pacto eterno. Los pactos poseen dos tipos de unidades. Una, unidad orgánica y unidad temática. Tengan eso presente. Los pactos poseen una unidad y es orgánica y temática. ¿A qué me refiero con la unidad orgánica de los pactos? Bueno, es como decir que cada uno representa una fase en el crecimiento como de una planta. Los pactos divinos no son independientes. Por eso quiero que mantengamos esa lámina allí. La unidad orgánica de los pactos significa que todos los pactos dependen y surgen los unos de los otros. Cada pacto descansa en el anterior, es lo que quiero decir. Hay una unidad entre el uno y el otro. Cada pacto descansa en el interior. No es que Dios hace un pacto hoy, mañana hace otro y anula el anterior. Esa es la visión de los dispensacionalistas y de muchos más, que creen que cada uno son como una especie de cajas independientes que no tienen nada que ver el uno con el otro. Por lo tanto, anulan muchas cosas en el Nuevo Testamento. Pero nosotros creemos que hay una unidad orgánica. Un pacto depende del otro. Dios, cuando establece un pacto, no anula el anterior porque dependen el uno del otro. Los pactos se van construyendo uno encima del otro. Hay una unidad orgánica entre ellos. Por ejemplo,
yo estoy aprendiendo el tema de sembrar. Y yo sé que cuando uno siembra una semilla, ella comienza a germinar y luego se convierte en un árbol. ¿Qué es lo que tenemos al final de allí? Un desarrollo en ese árbol, un desarrollo de la semilla que sembramos. No es otra semilla distinta ni algo diferente, es la misma semilla desarrollada. ¿Sí me van captando allí? Ok. Hay una unidad orgánica entre la pequeña semilla y el gran árbol que surgió de ella. No hay separación. Lo mismo podemos decir de un niño que crece hasta llegar a ser adulto. ¿Es otro niño? No, tú dices, ¿y este es tu hijo, Sophie, Julio? No, él se llama Anthony. Pero no es el mismo. No, tú entiendes que es el mismo Julio que vimos pequeñito, pero ya creció. ¿Cierto? Bueno, es lo mismo que encontramos en la Biblia. Y esto aquí que instituyó un nuevo pacto, esto es nuevo, entonces los demás quedaron anulados. Es lo que piensa uno. El Señor anuló los pactos. O Hebreos, mira, ya quedó anulado el pacto. ¿De qué pacto se está refiriendo? No lo saben. No quedaron anulados. Acuérdense, hay una unidad orgánica, llegó al punto más, ¡boom! Aquí está. Por ejemplo, vayan conmigo a Génesis 3:15. Vamos a ver hasta dónde me permite el tiempo. Génesis 3:15. A Génesis 3:15 se le llama el protoevangelio. Ustedes se acuerdan la clase del pastor Rubén sobre la caída del hombre y el pecado, ¿verdad? Bueno, hay una conexión entre estas dos clases. Estas palabras que vamos a leer, Dios las declara luego de la caída del hombre. ¿Se acuerdan lo que decía al principio? Que Dios fue condescendiente con el hombre, no lo dejó en su estado de caída. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Si a ti te tocara solo esa página de la Biblia, hay detalles aquí que no comprendo. ¿Cierto? Bueno, Dios inmediatamente después de la caída, como les dije, le dio a la raza humana un conocimiento rudimentario de la salvación, prometiéndoles un redentor, que es lo que vemos aquí, que habría de redimir al hombre de todas las consecuencias de la caída. En ese momento también reveló el hecho elemental que la desnudez que tenían Adán y Eva, la desnudez pecaminosa del hombre, solo podía ser cubierta por el sacrificio de la vida de un sustituto. Cuando ustedes ven que Adán y Eva se cubren, ¿qué dice el texto en el verso 21 de Génesis 3? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles de animales, y los vistió. O sea, el primer sacrificio en la Biblia está en Génesis 3. El primer sacrificio. Eso que nos estaba indicando era un anticipo de todo lo que se iba a desarrollar a lo largo de los 66 libros de la Biblia. Así que todo lo que tú vas a ver desarrollándose en el resto de los libros de la Biblia es el protoevangelio en desarrollo. Que cada vez que avanzamos a los libros de la Biblia vamos, claro, a esto se refería Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí está. Entonces, tenemos una unidad orgánica en los pactos. Uno depende del otro, pero también tenemos una unidad temática. Poseen un solo tema en desarrollo. No son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas. Un tema que se va desarrollando a lo largo de todos los pactos. ¿Cuál es el tema? El plan redentor de Dios. Ese plan donde Dios iba a redimir a toda la raza humana de las consecuencias de la caída del pecado que vemos en Génesis capítulo 3. Es una belleza cuando vemos con esos ojos cada pacto. Un desarrollo. Pero también hay una promesa que se desarrolla a lo largo de todos esos pactos, en su tema. Porque Pablo lo llama los pactos de la promesa. ¿Vieron cómo Pablo usa los pactos en Efesios, en plural,
la promesa singular. Los pactos de la promesa. ¿Cuál promesa? Que Él sería nuestro Dios y nosotros seríamos su pueblo. O sea que lo que lograría este plan redentor, el propósito final, la promesa es: yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Esa es la promesa que tú vas desarrollando en Génesis y llegas a Apocalipsis y encuentras lo mismo. Yo seré para ellos su Dios y ellos serán para mí su pueblo. ¿Dios es tu Dios? ¿El Dios de la Biblia? ¿Tú eres parte de su pueblo? ¿Ves la promesa del pacto cumplido en tu vida? Amén. Componentes de un pacto. ¿Qué compone un pacto, pastor? Lo primero que compone un pacto es partes involucradas. Pensemos que estamos hablando del nuevo pacto. ¿Cuáles son las partes involucradas? Ya podemos ir entendiendo. Hay requerimientos establecidos por Dios. Dios en cada pacto pone requerimientos. Vean el Antiguo Testamento, vean los requerimientos. Hay requerimientos en un pacto. Cada vez que ustedes vean estos componentes, usted está frente a un pacto. Lo otro que incluyera una promesa. Pero quiero decirles que todo pacto incluye una promesa positiva, en el sentido de la bendición que Dios traerá, pero también una promesa que tiene otra cara negativa, si pudiéramos decirlo así. Y esto es muy importante entenderlo, porque muchos usamos con ligereza ese texto en Timoteo. Cuando uno peca y uno está hablando de sus debilidades, uno dice: hermano, pero acuérdate lo que dice el Señor. Si nosotros permanecemos siendo infieles, Él permanece fiel. Gloria a Dios. Y lloramos. Ese texto no es un texto para que te alegres. Mire, la fidelidad de Dios a su palabra opera también en el sentido contrario. Dice Pablo a partir de la segunda mitad del versículo 12 de la primera carta a Timoteo, cuando se cita este texto, dice algo en el mismo contexto: si negamos al Señor, Él también nos negará. O sea que lo que está diciendo Pablo es: si somos infieles, o sea, incrédulos, Él permanece fiel, pues no puede negarse al mismo. El apóstol nos dice aquí en ese texto que el Señor es fiel a su advertencia. Si nosotros permanecemos infieles, Él permanecerá fiel a su advertencia. ¿Cuál advertencia? Que el que lo niegue, Él lo negará. En otras palabras, si el Señor dejara de cumplir cualquiera de sus promesas, estaría dejando de ser un Dios fiel. Pero lo mismo sucedería si dejara de cumplir alguna de sus advertencias. No sería fiel. O sea que cuando Dios dice que si permanecemos infieles, Él permanece fiel, deberías temblar, porque si permaneces infiel, o sea, incrédulo, Él permanecerá fiel a su promesa de que si tú lo niegas con tu vida, Él te negará a ti. Nunca os conocí. Así que la promesa del pacto incluye eso también. No use más ese texto para alentarse, sino para llenarse de temor y motivarse a obedecer a Dios. Pero no lo use más: tranquilo, hermano, no importa que permanezcas infiel, Dios permanece fiel. Ese amén, ¿cómo lo habrán dicho? Quedo con la duda. Sonó con gozo. Y le dije que debería producir temor. Después nos sentamos, los que están en los grupos de discipulados, expongan ese texto. Hay que predicar ese texto. Entonces, contiene promesas. Y en último lugar, una señal externa visible. Cada pacto incluye un acuerdo entre partes involucradas, requerimientos, los requerimientos los establece Dios, promesas positivas y la cara contraria, como lo vimos, y una señal externa visible de cada pacto. Por ejemplo, ¿cuál es la señal externa visible del pacto con Noé? ¿Cómo? Ok, muy bien, el arco iris. Cada pacto tiene una señal visible que recuerda las promesas de ese pacto. Cada pacto que usted ve en la Biblia, ponlo otra vez la lámina, por favor. Ahí están. Cada uno de esos pactos incluye eso. Partes involucradas,
requerimientos establecidos por Dios, promesa y una señal externa visible. Sería bueno que se animaran a comenzar a estudiar los pactos. Con esto cierro. Tipos de pactos. Voy a nombrar dos fundamentalmente porque uno de ellos se relaciona con otros y es el pacto de obras y el pacto de gracia o pacto de redención. Hablemos del pacto de obras. Aunque la Biblia no usa el término pacto de obras, la enseñanza está allí y lo vamos a ver cuando yo enseñe sobre el pacto de obras. El pacto de obras es aquel pacto divino que exige condiciones por parte del hombre, condición de obediencia. El pacto de obras en la Biblia dice algo así: yo trabajo, o sea, el hombre, para recibir algo de Dios, por mi esfuerzo, por mi obediencia perfecta. Eso es el pacto de obras. Cuando Dios creó al hombre, hizo con él un pacto de vida bajo condición de perfecta obediencia. ¿Cuál hombre? Nuestro representante, Adán. El acuerdo fue obediencia perfecta. Tú vas a representar a la raza humana. Tú los representas a ellos. Si tú haces obediencia perfecta, yo los bendigo a ellos. ¿Pero qué fue lo que pasó? Y algunos dicen, me parece injusto que por la culpa de Adán, por la mala obra de Adán, yo sea declarado culpable. Pero ¿no es injusto también la justificación que es por fe? Donde se nos declara justos a los culpables por la obra perfecta de otro. El segundo Adán, el que venció donde el primer Adán falló. Bendito sea nuestro segundo Adán. Este pacto se hizo con Adán y con toda la humanidad, ya que Adán era nuestro representante, nuestra cabeza federal. Este pacto de obras conlleva una promesa y también amenaza. ¿Cuál era la promesa? Haz esto y vivirás. ¿Cuál era la amenaza? Ciertamente morirás. Sí que eso es el pacto de obras. En segundo y último lugar, el pacto de gracia, donde el hombre no hace nada para recibir algo de Dios. Este es el martillo al orgullo del hombre humano que quiere ganarse todo. En este pacto, Dios ofrece lo que Él demanda. En este pacto de gracia, Dios mismo ofrece lo que Él requiere. Eso es increíble, pero eso es un pacto de gracia. Por eso el párrafo 2 de la confesión dice, además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó, noten que esto es algo que le plació al Señor, agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo. Gratuitamente. Consumado es. No solo culminado está, sino que la palabra consumado es describe algo que no puede ser mejorado. ¿Recuerdan cuando tú pecas que le dices, Señor, te pido perdón por los méritos de Cristo, pero te prometo que mañana haré esto? No puede ser mejorado. Ya, levántate, gózate. No puede ser mejorado. Por ejemplo, el nuevo pacto ha sido a veces equiparado con el pacto de gracia y no es así. Lo que sí es cierto es que la plena revelación del pacto de gracia se completó en el nuevo pacto con la obra de Jesucristo, como lo vamos a ver en una clase. En el pacto de gracia se le promete entonces al hombre salvación eterna basado en el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Una aplicación para terminar. Esta enseñanza última del pacto de gracia es del que disfrutamos. Nos recuerda que todos los favores que recibimos de la mano de Dios son recibidos por gracia. Y la gracia se opone a toda idea de que podemos obtener el favor de Dios en base a algún mérito personal. Y esa es nuestra lucha. Alguien decía, todos somos un fariseo en renovación. Todos, incluyéndome. Tratando de hacer de nuestras reglas, encontrar a través de ellas, de nuestras normas, la aceptación de Dios. Así que no debemos pensar que si leemos la Biblia todos los días y asistimos a todos los cultos de la iglesia y oramos varias veces al día y por mucho tiempo, eso nos hará merecedores de la bendición de Dios. Bueno, pastor, yo no sé qué va a hacer Dios conmigo. Yo leo mi Biblia todos los días.
La estudio, tengo un cuaderno grande así. Hago exégesis, contextualización, el evangelio. A veces lo ensayo con mi esposa en el altar familiar. Oro horas. Escucho alabanza todo el día. Definitivamente no sé qué Dios va a hacer conmigo. Ese es el corazón de muchos, aunque no lo expresemos con nuestros labios. ¿Sabes cómo lo puedo comprobar? Porque tú estás más gozoso por tu obra que por la obra de Cristo. A ti te produce más gozo cuando tú andas en obediencia que la obediencia de Cristo. A la primera falla se te acabó el gozo. ¿Saben por qué? Porque tu gozo y tu alegría dependiera de ti. Y Dios muchas veces permite tus caídas para que recuerdes que tu gozo debe depender de la obra de Cristo. Por eso decía un siervo del Señor, no intentes impresionar a Dios, ya Cristo lo impresionó por ti. Hermanos, desechemos ese sistema de méritos de nuestro corazón. El leer la Biblia diariamente, el venir a la iglesia con un corazón dispuesto, el orar y todas las otras cosas que los cristianos deben hacer, no nos ganan méritos delante de Dios. Todos fuimos igualmente aceptados delante de Dios. Dios no tiene hijos favoritos. Todos fuimos aceptados en base a la misma justicia, la de Jesús. Esos son más bien los medios que Dios ha instituido soberanamente para mantener nuestra salud espiritual. Para eso lo ha hecho. No es un asunto de méritos, sino de confianza en Dios, una confianza que nos lleva a la obediencia. Pablo decía que el amor de Cristo nos motiva a la obediencia, no al revés. Cuando hacemos un uso responsable de los medios de gracia que Dios ha prometido usar para nuestro fortalecimiento espiritual, no lo hacemos para merecer la bendición de Dios, sino porque Él ha dicho que esas cosas fortalecerán nuestras almas y nos permitirán crecer el amor que es en Cristo Jesús. Desechemos ese sistema de méritos y que sea la gracia de Dios, su cruz, su tumba vacía, la que nos motive a la obediencia. No al revés. No para ser aceptados, sino porque ya fuimos aceptados. Oremos, hermanos.